Diría que me introduje en el cine por accidente. Siempre me había interesado el cine, aunque realmente todo empezó cuando vi King Kong a los 13 años, porque vi la forma en que los monstruos podían moverse. Y así fue como descubrí la animación y a Willis O'Brien, el animador jefe, quien junto a Merian Cooper había hecho realidad esta película. Para dar vida al gran gorila, O'Brien había puesto en práctica una técnica de animación rudimentaria pero muy efectiva conocida como la stop motion, que consistía en ir variando la posición de una figura en miniatura de tal forma que cada nueva postura quedara registrada en un fotograma de película. Al proyectar la imagen a 24 fotogramas por segundo, se obtenía la impresión de movimiento. Harryhausen heredó y perfeccionó el método que, combinado con transparencias, juego de perspectivas y otros trucos visuales, daría como resultado la Dynamation, fundamental para la animación de objetos tridimensionales. Lo primero que quise hacer, inmediatamente después de ver King Kong, fue experimentar yo mismo el método de la Dynamation. Empecé a hacer experimentos con mis propias maquetas sobre la vida prehistórica y quise hacer una película llamada Evolución, que explicaría cómo empezó el mundo y también el periodo de los dinosaurios y de los mamuts. Era un proyecto muy ambicioso para un aficionado, pero hice muchos experimentos que resultaron muy útiles para mostrar a la gente lo que podía hacer. El sueño de Evolución se desmoronó cuando Walt Disney, otro genio de la animación, no con maquetas sino con dibujos, estrenó su película Fantasía, casualmente sobre el mismo periodo prehistórico y casualmente con música de Stravinsky, como Harryhausen había ideado para su proyecto frustrado. Ray Harryhausen tuvo dos grandes aliados en su propia familia: su padre, quien le ayudó a construir los esqueletos articulados de los muñecos, y su madre, quien resultó tener una gran habilidad para confeccionar vestidos en miniatura. El propio garaje de casa se convirtió en el estudio donde cobraron vida un gran número de personajes de cuentos infantiles. Los hacía para las escuelas, porque en aquel entonces se cuidaba mucho la educación audiovisual en la escuela. Quería realizar cuentos en los que los niños pudieran asociar el mundo real con los cuentos de hadas. Fue entonces cuando hice los cuentos de Mama Oca. Creo que hice 5 o 6, la historia de Caperucita Roja, el Rey Midas, Rapunzel, Hansel y Gretel y la Tortuga y la Liebre. Harryhausen, artífice de algunos títulos emblemáticos del género de aventuras como La Isla Misteriosa o El Valle de Wanji, siempre se ha sentido fascinado por los mundos remotos y las criaturas prehistóricas. Estaba loco por las criaturas del mundo perdido, King Kong. Yo sentía lo mismo, así que hicimos un trato. Envejeceremos, pero seguiremos siendo jóvenes. Las expediciones de hombres a tierras legendarias surgidas de las páginas de Conan Doyle, Julio Verne o H.G. Wells han sido una inagotable fuente de inspiración en su obra. Y si estos animales resultaban amenazadores en su entorno natural, mucho más sobrecogedor para la audiencia suponía dejarlos sueltos en la gran ciudad. Así fue como, después de que un enorme saurio sembrara el pánico en las calles de Nueva York, un pulpo gigante hizo lo propio en las tranquilas aguas de San Francisco. Había un joven productor que quería hacer una película sobre un pulpo destruyendo el puente de Golden Gate, así que pensé, vaya, esto parece un reto muy interesante. Un pulpo tiene 8 tentáculos, pero para recortar gastos le puse solo 6. No pensé que alguien los contaría, los otros 2 tentáculos podían estar ocultos bajo el agua. En 1956, en pleno apogeo cinematográfico de las invasiones extraterrestres, con títulos como Ultimátum la Tierra y La Guerra de los Mundos, Ray Harryhausen y el director Fred Sears realizaron su personal aportación al género con La Tierra contra los platillos volantes. En ese momento se hablaba mucho sobre los platillos volantes y la gente quería hablar con personas de otros planetas. Se convirtieron en un fenómeno en muchos países. Así que decidimos hacer una película sobre platillos volantes que invadían Washington.
Una invasión en toda regla que se llevaba por delante a los emblemáticos edificios de la ciudad, o mejor dicho, a sus perfectas reproducciones a escala, sentó definitivamente las bases de lo que serían los posteriores ataques alienígenas cinematográficos. Cuando vi la película de Alexander Korda, El ladrón de Bagdad, me entusiasmé con la mitología y decidí dejar de destruir ciudades. Había destruido ya Washington, Roma, el Golden Gate de San Francisco, y ya estaba un poco cansado de eso, sobre todo cuando Godzilla también empezó a destruir Tokio con imágenes prácticamente copiadas del monstruo de tiempos remotos. Estaba buscando nuevas perspectivas y encontré un personaje de leyenda como Sinbad. Para Sinbad y la princesa, dirigida por Nathan Juran, Harryhausen realizó gran cantidad de grabados que facilitaron enormemente el plan de rodaje. Hice muchos dibujos de los momentos culminantes de la película y muchas veces el director artístico que diseñaba los decorados empleaba estos bocetos o le influían en cuanto a cómo diseñar los decorados. Así que trabajé en muchos campos, no solo en animación. Hacía unos 400 bocetos que se incluían en el guión para que los actores supieran dónde iba el primer plano y distintas planificaciones. A pesar de su finalidad puramente técnica, estos bocetos nos revelan a un maestro de las formas y técnicas del dibujo. En el transcurso de los años, Gustave Doré ha sido una inspiración en gran parte de mi trabajo. Me gusta John Martin, pero especialmente Gustave Doré porque tenía un gran sentido teatral. Al principio quisimos rodar Sinbad y la princesa en Oriente Medio por sus edificios árabes y sus localizaciones, pero por causa del desorden que había decidimos rodarla en España. Y afortunadamente la rodamos por muy poco dinero. Además del escaso presupuesto, se añadía la dificultad de rodar por primera vez para Harryhausen con fotografía a color, que obligaba a afinar mucho más los trucajes y la animación de las diferentes criaturas. Sinbad y la princesa supuso la primera colaboración entre Harryhausen y el músico Bernard Herrmann, cuyas composiciones acompañarían no solo al marinero de las Mil y una noches, sino a otros personajes de leyenda. Tanto Ray Harryhausen como su gran amigo y productor Charles Schneer descubrieron que la mitología griega estaba plagada de buenos argumentos cinematográficos y de un sinfín de criaturas dispuestas a tomar forma en la pantalla. Siempre me había fascinado Jasón y la historia de Jasón y el vellocino de oro. A Charles también le interesaba ese tema. Creo que es la mejor película que hicimos juntos. Contiene secuencias de altísimo valor visual, como la de la hidra de las 7 cabezas, la de los esqueletos que surgen de la tierra. La comparación entre distintos tamaños se crea mediante un contraste. Para ello usamos mucho la técnica del traveling matte. Consiste en combinar dos imágenes que han sido rodadas por separado. Ruedas planos cercanos de las personas que quieres que salgan grandes y luego ruedas de lejos a las personas que quieres que salgan pequeñas, y entonces combinas las dos imágenes y esto produce la diferenciación de tamaños. Los días de la animación artesanal, fotograma a fotograma, estaban contados cuando a finales de los 70 los efectos creados por el ordenador hicieron su entrada triunfal en la gran pantalla. Ni siquiera la aterradora Medusa podía hacer frente, con su mirada letal, a los avances técnicos.
Después de hacer Furia de Titanes, decidí retirarme porque el tipo de película que parecía agradar al público no era de mi gusto. Algunas son demasiado violentas, otras muestran demasiado sexo. No sé, no parecen ser el tipo de película que me gustaba hacer. Veía cómo se estaba poniendo de moda la imagen generada por ordenador y a la gente le atraía mucho. Y también me di cuenta de que el tipo de historia que estábamos contando necesitaba un descanso. Algunos dicen Casablanca, otros Ciudadano Kane. Yo digo que Jasón y los Argonautas es la mejor película de la historia. No sabemos hasta qué punto las palabras de Tom Hanks eran del todo sinceras, teniendo en cuenta que Ray Harryhausen se encontraba a su lado, después de haber recibido de manos de Ray Bradbury el Oscar honorífico a toda su carrera. Oh my God. I don't know what to say. Thank you. Thank you so very much. De lo que sí estamos seguros es del inmenso cariño y admiración que le profesan muchos de los actuales cineastas, admiración que en muchos casos se traduce en forma de guiños y homenajes cinematográficos. Creo absolutamente en ese mundo que él creó, el matrimonio entre lo real y el stop motion. Había ciencia ficción anterior, pero no tenía ese halo de realidad que la de Harryhausen sí tiene, debido a que sus personajes son sintéticos, pero están vivos. Se están moviendo en el set junto a nosotros y afectan a los personajes reales. Harryhausen tiene una mezcla de naturalismo y de estilización, si tú quieres, de movimiento, única, porque al mismo tiempo que sus criaturas son totalmente exóticas y maravillosas, tienen algo que las hace entrañables y naturales. Sus criaturas las diseñaba él mismo. Es un buen dibujante, es un impresionante escultor y creo que ves en sus criaturas el enorme amor que les tiene. Es un tipo enamorado de sus monstruos. Creo que es agradable que alguien te rinda un tributo usando ideas similares a las que habíamos empleado antes. Es muy halagador. Creo que todos tenemos nuestros puntos de vista respecto a ciertos asuntos y me encanta ver que a la gente le influyeron tanto nuestras películas que quieren rendirnos un tributo. Lo cierto es que Harryhausen nunca ha aparecido como director de sus películas, a pesar de que en algunas de ellas su responsabilidad era mayor que la de cualquier miembro del equipo. Pero siempre trabajé codo con el guionista desde el principio y también dirigía mis propias secuencias de animación. Aunque no apareciera en los títulos de crédito como director no me importaba, yo quería que fuera así. Estaba contento simplemente apareciendo en los créditos de los efectos especiales. Además siempre lograba que mis actores hicieran exactamente lo que yo quería. Por mucho que nos empeñemos en afirmar que la técnica no podrá nunca sustituir a una buena historia, la ciencia ficción necesita del artificio para que sea posible mostrar en imágenes lo que no existe en la realidad. Harryhausen lo hizo dando rienda suelta a su imaginación y perfeccionando el método de la stop motion, que había sido creado a principios del siglo XX. Hoy en día los efectos especiales son muy diferentes. Se hacen cosas maravillosas con las imágenes generadas por ordenador. Es un ambiente completamente diferente. Trabajé a base de errores en una época en que nosotros mismos teníamos que hacer los modelos, construirlos, fotografiarlos, iluminarlos y hacer la impresión para el posterior proceso de stop motion. Pienso que en el futuro hay sitio tanto para trabajar con muñecos en stop motion como con imágenes generadas por ordenador y lograr así una extraña combinación. Para este superviviente de la vieja escuela, desde luego cualquier método es lícito si consigue llenar de magia la gran pantalla, si consigue trasladarnos a mundos de fantasía que creíamos imposibles.